Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que a diferencia del resto de civilizaciones antiguas, Grecia es una de las más importantes para la sociedad actual? Si quieren fortalecer su conocimiento sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Yo soy Erika Torres y hoy revisaremos Grecia y su influencia. Bienvenidos. La cultura griega fue una de las más importantes del Mediterráneo. Su capital fue la ciudad de Atenas. La mayoría de estudiantes de Occidente comienzan su instrucción a través de la cultura griega, la misma que pueden adquirir a través de la literatura, el cine, la poesía, incluso los videojuegos. Lamentablemente, durante el medioevo cristiano, la cultura griega fue totalmente despojada, ya que se consideraba una cosmovisión pagana. Es importante entender que los griegos dependieron muchísimo de los romanos, ya que esta nueva cultura la adaptó y la difundió hasta la caída del Imperio Romano. En el siglo XVI a.C., también conocido como siglo de bronce, existió una cultura micénica que cayó en el siglo XII a.C. Esta dio origen a la Edad Oscura que permitió la invasión dórica. Gracias a la invasión dórica en el siglo VIII a.C., inició la Grecia helénica, la que heredó la religión y la cosmovisión de la cultura micénica. El evento que marcó el comienzo oficial de esta nueva cultura fueron los Juegos Olímpicos en el 766 a.C. La Grecia clásica se divide en los siguientes periodos. Primero, época arcaica, que va del 750 al 500 a.C. Inició al finalizar la Edad Oscura hasta la derrota de Hipias y se instauró el sistema democrático ateniense en el 510 a.C. El periodo clásico, que va del 500 al 323 a.C. Aquí se consolidó la cultura griega de manera independiente, se construyeron grandes templos, se reconstruyeron grandes obras literarias y se cumplieron los ideales de los griegos. Periodo helenístico, va del 323 al 146 a.C. Grecia fue conquistada por Alejandro Magno, quien dominó durante el 355 al 323 a.C. De esta forma se expandió hacia todo el Mediterráneo, África y Asia, y termina con la caída de Grecia y la conquista de los romanos. Grecia romana va del 146 a.C. al 330 después de Cristo. Grecia formaba parte del Imperio Romano hasta que los turcos conquistaron y fundaron la ciudad del Bizancio, convirtiéndola en el centro de Constantinopla. Antigüedad tardía, va del 330 al 529 después de Cristo. En el 529 después de Cristo, el emperador Justiniano silenció el bagaje y la riqueza de la cultura griega, tachándola de pagana. En este periodo se cerró la academia que fundó Platón en el 387 a.C. Características de la cultura griega. Fue una cultura rica en conocimientos marítimos, puesto que se ubicaba en el Mediterráneo y tenía acceso a diferentes puertos y ciudades. La organización de las ciudades estaba regida por un sistema político y social llamado polis, y se concentraban las primeras ciudades. En estas se destacan Atenas, Esparta, Corintio y Tebas. La Grecia clásica estaba dividida en tres regiones: Grecia insular, Grecia continental y Grecia asiática. En todas se hablaba griego y se cultivó ampliamente la filosofía, el arte, la política, la guerra y el deporte. Pese a que los griegos desarrollaron el sistema democrático, en las ciudades griegas se practicaba la esclavitud. Sin embargo, los esclavos griegos no eran tratados de manera inhumana, puesto que recibían una remuneración y podían formar una familia en total libertad. Entre los aportes de la cultura griega se destacan los siguientes. La democracia directa. Surgida en Atenas, era una democracia que podía ser ejercida únicamente por varones mayores de edad, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros. Las Olimpiadas. Eran festividades que se llevaban a cabo en honor a los dioses del Olimpo, con el fin de establecer una paz olímpica entre todas las ciudades. El desarrollo formal de la filosofía. Los griegos, además de dedicarse a las ciencias y a las matemáticas, se dedicaban a la filosofía. Desde la Grecia clásica, la filosofía se consolidó como una ciencia importante para el desarrollo social y humano. Las tradiciones artísticas. La mitología permitió la coexistencia de varias artes, entre ellas la literatura. Grandes representantes son Homero, autor de la Ilíada y la Odisea; Esopo, autor de varias fábulas; Sófocles, autor de Edipo Rey; Esquilo, autor de Agamenón;
y Eurípides, autor de Andrómaca. Y para finalizar, queridos neutroncitos, vamos a trabajar con ejercicios de nuestro texto. El primero, historia de la cultura griega. Señale las opciones correctas. A. La Edad Oscura inició en el siglo de Bronce. B. La invasión dórica inició con la caída del Imperio Romano. C. La Grecia helénica heredó gran parte de la cultura micénica. D. El evento que marcó el inicio de la cultura griega fueron los Juegos Olímpicos. Las respuestas correctas son A, C y D. Siguiente ejercicio, etapas de la cultura griega. Indique si es verdadero o falso. A. Durante la Grecia romana, Grecia formaba parte de los dominios del Imperio Romano. La respuesta es verdadero. B. El Imperio Romano fue conquistado por los árabes y asiáticos. La respuesta es falso. C. Constantino I silenció por mucho tiempo el bagaje de la cultura griega. La respuesta es falso. D. Durante la Antigüedad tardía, el cristianismo fue la religión oficial. La respuesta es verdadero. E. Durante la Antigüedad tardía se cerró la Academia de Platón. La respuesta es verdadero. Siguiente ejercicio. Características de la cultura griega. Responda. ¿Cuáles fueron las principales ciudades-estado o polis de la Grecia clásica? La respuesta es Atenas, Esparta, Corintos y Tebas. Siguiente ejercicio. Seguimos con características de la cultura griega. Complete. Pese a que los griegos fueron un gran ejemplo del sistema democrático que dominaba en sus ciudades, la respuesta es la esclavitud. ¿De dónde provenían los esclavos? La respuesta, de sus derrotas en la guerra, de sus infracciones a las leyes y por proceder de familias que no pertenecían a la nobleza. Siguiente ejercicio, características de la cultura griega. Responda, ¿qué sucedía con los esclavos públicos y los esclavos liberados? La respuesta, por otro lado, los esclavos del Estado se convertían en servidores públicos o en cuidadores de templos, mientras que los esclavos liberados podían vivir libremente con la única excepción de no poseer ningún derecho político. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de